pena, perdón. Alta comisionada Michelle Bachelet, qué gusto, qué alegría verla, la verdad. Mi nombre es Jordán Rodas Andrade, ya tuve el honor de conocerla en Ginebra, siempre usted tan amable, y pues soy presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, que hay más de 100 defensores en toda esta región. Representamos 22 países y por eso para nosotros es motivo de gran satisfacción que usted nos haya abierto las puertas virtuales de su despacho para tener este diálogo tan importante en una época inesperada. Hace 6 meses no está nadie imaginando lo que nos iba a pasar y hemos seguido muy de cerca sus pronunciamientos que han sido valiosos en todo sentido, nos han servido como fundamento a muchos de nosotros para nuestro accionar día a día. Nosotros mismos tuvimos como defensores que hacer una reprogramación de nuestras actividades, repensarnos, defender y proteger el derecho a la vida y a la salud de nuestros trabajadores para poder estar en capacidad de hacer lo mismo con los ciudadanos de nuestros territorios, en unas condiciones en que la mayoría de estados en las que vivimos han sido debilitados históricamente los sistemas de salud pública. Eso es una realidad innegable. Hubo décadas en las que nos quisieron pretender engañar de que lo privado era la sanación, la panacea, y evidentemente no lo ha sido así. Esa precariedad ya ha hecho que la crisis sanitaria ya no sea solamente en ese sentido, sino una crisis humanitaria. Y por eso consideramos muy prudente entablar este diálogo con usted para que intercambiemos opiniones, que usted nos dé su visión macro sobre qué hacer de las instituciones nacionales. Cada país es diferente, pero hay problemas comunes y desafíos también. Por eso, sin más, pues agradecer su tiempo y ya pasaríamos al siguiente punto de la agenda, que sería la presentación de cada uno de mis colegas y amigos que forman parte del Consejo Rector que me honro en presidir. Aprovecho la oportunidad también, alta comisionada, para decirle que ya tuve el gusto de conocer virtualmente al nuevo representante suyo en Guatemala, Mica, que ya está por acá, y vamos a seguir trabajando como usted lo hemos hecho, muy bien de la mano. La Oficina de Alta Comisionada en todos los países es un aliado estratégico de las instituciones nacionales de derechos humanos. Mucho gusto, Michelle, señora Michelle. Muchas gracias. Si nos presentamos, compañeros, por favor. Sergio, por los cargos, vicepresidente, por favor. Bueno, yo soy director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organización que fue fundada bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora te vemos, Sergio. Ahora sí, lo logré. Todavía no entiendo qué estaba pasando, pero lo logré. Eso es, yo no sé si se requiere más. Soy abogado, cientista político, doctor en filosofía, que hacía clase hasta el 28 de julio del año pasado. Y se me cayó encima el 18 de octubre y ahora a partir del 4 de marzo el COVID. Quiero decirles que tomé la peor decisión de mi vida asumiendo la dirección del instituto. No, para nada, pero ha sido duro. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días con todos y con todas. Un especial saludo, Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos. Realmente es un privilegio poder entablar esta reunión virtual con usted, con el equipo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Soy el segundo vicepresidente por la región andina. Mi nombre es Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador. Y realmente, como digo, me place, es un privilegio poder conversar y plantear tantos temas necesarios para la región latinoamericana, para la región iberoamericana, en un contexto tan difícil, complicado a la vez, de que no solamente padecemos una crisis sanitaria, sino que lamentablemente se está derivando ya en una crisis humanitaria afectada básicamente por las vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Así que este será un espacio fundamental, alta comisionada, para poder compartir y sobre todo sacar importantes conclusiones que necesita la región y el mundo entero. Muchísimas gracias.
El siguiente, doña Zoila. Sí, tengo mucha alegría. Estoy exultante de muchas emociones hermosas de participar en este foro como primera vicepresidenta de la Federación Interamericana de Ombudsman, para oír y aprender de una mujer que he admirado mucho. Desde mi país, que está lejano al suyo, he seguido su trayectoria. Vamos a prestar todo mucha atención a la doctora Bachelet, que tiene vastísima experiencia, ha vivido mucho en carne propia, lo mismo que nosotros hemos vivido en nuestro país, pero de ella aprenderemos hoy un poco más, o más. En el caso mío, aprenderé más. Gracias por su tiempo, gracias a quienes organizaron esta videoconferencia, donde todos saldremos nutridos. Bendiciones. Gracias, Zoila. Hola, soy Marc Vila, vicepresidente. ¿Se oye? ¿Se oye bien? No se oye bien. Se oye, lo que pasa es que hay como un eco. Es como un eco, ¿no? Sí. Yo no soy. En fin, voy a hablar así, voy a ver si lo solventamos. Encantado de participar, soy Marc Vila, en Andorra, defensor del pueblo, y nos llaman, nuestro título es Embajador del Ciudadano, y en la FIO represento a la región a este lado del charco, que es la región europea, España, Portugal y Andorra. Encantado de participar y voy a ver si soluciono el tema del eco. Muy buenos días, muy buenas tardes, señora Bachelet, compañeras y compañeros del Consejo Rector de la FIO. Mi nombre es José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, y el cargo que ostento dentro de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, vicepresidente quinto, encargado de las responsables de los defensores locales y regionales. Es un gusto, como bien lo señalan mis antecesores. Gracias y muy agradecido. No se te oye, Jordán. Bueno, gracias, Raúl. Carmen, por favor, si fueras tan fina. Pues buenos días, buenas tardes, señora Bachelet, encantada de volverla a ver. Soy Carmen Comas, soy la secretaria técnica de la FIO, además soy la directora de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo de España, y la veo con cierta frecuencia porque soy miembro también del Subcomité de Prevención de la Tortura del SPT de la ONU. Y es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Carmen, si fueras tan fina. Muy bien, pues si estamos también, están asistiendo a la reunión, no en calidad de participantes, sino siendo testigos de esta reunión, que para nosotros es tan importante porque es la primera vez que la FIO se reúne con la alta comisionada, y esperemos que no sea la última. Están asistiendo también muchos de los miembros de la federación, que como ha dicho el presidente son más de 100. Tenemos ahora mismo en línea a 34 más, pero supongo que se irán añadiendo algunos más. Así que nada, solamente darle las gracias, y si le parece podemos pasar al siguiente punto de la agenda. Perfecto. Sería su saludo, señora Michelet. Muchas gracias, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman,
y Defensores del Pueblo Jordán Rodas, y por cierto a todas las señoras y señores miembros del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y Secretaría Técnica y de todos quienes están participando. Agradezco fuertemente esta invitación a poder conversar respecto al impacto y los desafíos de los derechos humanos provocados por la pandemia del COVID-19. No sé si les voy a decir algo muy distinto de lo que ustedes ya saben, porque yo leí la carta que ustedes enviaron al secretario general y a mí, planteando justamente los desafíos, y son, por cierto, los mismos que nosotros hemos identificado. Pero sin duda, como se ha dicho, la pandemia del COVID-19 es la crisis sanitaria más seria en las últimas décadas y con significativas dimensiones en los derechos humanos, y lo que es muy dramático, creemos que todavía falta mucho por ver, no estamos ni siquiera viendo todos sus impactos y mucho menos los impactos socioeconómicos, porque sin duda sabemos que crece el desempleo y un conjunto de cosas, pero creemos que los efectos pueden ser devastadores. Y sigue siendo un enorme reto para nuestras sociedades, para nuestros gobiernos, para las instituciones multilaterales y para cada uno de nosotros, el cómo enfrentamos adecuadamente tanto la situación de crisis como lo que luego será la recuperación o el post-COVID. Nos encontramos ahora en un periodo delicado, con algunos países que vuelven a abrir tras las cuarentenas, ¿no? Empiezan a abrirse, a tratar de volver a una cierta normalidad, y otros con tasas de infección y mortalidad que siguen aumentando. Y en este momento el epicentro está en la región de las Américas, justamente, ¿no? Con Estados Unidos el mayor número de casos y de muertos, Brasil el segundo, entonces, de muertos y de casos también. Entonces, la verdad es que, y Chile, Perú, hay varios países de la región que están en condiciones bien complejas, y desde el comienzo de la crisis lo que hemos buscado nosotros es entregar orientaciones, guías que permitan a los estados, a la sociedad civil, por cierto, a las institutos nacionales de derechos humanos o los ombudsman, de poder hacer recomendaciones que permitan que las políticas que se desarrollen para la respuesta a la crisis y posterior estén con una visión basada en derechos humanos, pero también con iniciativas bien específicas y bien concretas. Entonces, publicamos directrices sobre distintos temas, pero con un eje central, ¿no? Y que las respuestas solo van a ser eficaces si se centran en los derechos humanos. Porque la crisis de la COVID-19 es fundamentalmente una crisis de salud humanitaria y de derechos humanos. Ahora, porque hemos visto, y lo hemos visto en la región, que la pandemia da lugar a violencia contra las mujeres, estigmatiza a los migrantes, a las minorías étnicas y personas LGTBI, ha tenido estragos en comunidades indígenas y en minorías. Ha desnudado algo que tal vez todos los que sentimos amor y pasión por los derechos humanos lo hemos sabido toda la vida, ¿no? Que es las profundas desigualdades que hay en nuestras sociedades, al interior de nuestra sociedad y entre los países, la inseguridad del mercado laboral, la falta de inversión, como decía usted, presidente, en salud pública y también en sistemas de protección social, y las barreras estructurales al acceso a alimentos, a agua. Yo leía la otra vez que creo que hay 31 millones de personas en la región que no tienen acceso a agua potable, a mal acceso a educación y a otros derechos. Entonces, el impacto general sobre las vidas de las personas y las economías es claramente catastrófico. Sin embargo, si bien es cierto, y lo decimos siempre, que el virus, ustedes saben que soy médico, entonces he tratado de entender también la lógica científica de esto para poder prever cómo va a evolucionar. Sin embargo, nosotros hemos dicho siempre, el virus no discrimina, ¿cierto? No discrimina, infecta a cualquiera que pueda estar expuesto. Sin embargo, impacta de una manera muy distinta a personas y a países muy diferentes, dependiendo, por un lado, de la severidad de la propagación del virus, de la infraestructura de salud, sin duda, de las medidas de preparación y respuesta, así como de los contextos políticos, económicos y sociales. Pero también vemos que las personas más pobres, más marginadas, son las personas que sufren los mayores déficits en materia de derechos humanos, son los más afectados de todos. Cuando nosotros miramos lo que pasa en Estados Unidos, las poblaciones afroamericanas tienen tasas de mortalidad mucho más altas que su proporción en el lugar mismo, en la comuna, en la ciudad, en el estado. Los latinos, asimismo. En el Reino Unido vemos que esos afroamericanos, nuevamente, afrodescendientes, ¿no es verdad? Más los bangladeshis y los pakistaníes. Los afrodescendientes tienen 3 veces más mortalidad que los blancos, y los pakistaníes y bangladeshis 2 veces más. Es un conjunto de factores que conocemos, algunos que todavía no conocemos, porque sabemos pocos del virus. Pero efectivamente,
los impactos desiguales han revelado las enormes desigualdades sociales, económicas, la discriminación racial, la xenofobia, etc. Entonces tenemos dos deberes esenciales: superar la epidemia y reconstruirnos mejor. Y para lograr esto necesitamos el respeto pleno de los derechos humanos. Así que reconozco el valioso e importante trabajo que ya ha sido emprendido por las instituciones nacionales de derechos humanos y las instituciones de ombudsman. Y a ese respecto, creo que es clave que ustedes también tengan esta experiencia de poder conversar con nosotros, pero también intercambiar entre ustedes cuáles son buenas prácticas y lecciones aprendidas en este contexto. Nosotros, el 24 de abril, distribuimos un memorándum a las instituciones nacionales de derechos humanos con miras a facilitar la integración de derechos humanos en la preparación y respuesta a la COVID-19 mediante la identificación de cuestiones clave. En cuanto a la reparación, el memorando destacaba el acceso a la información y a la participación, y uno de los problemas que hemos visto en varios lugares, no sé si tanto en la región, es que ha habido poca participación de la sociedad civil, poca participación de las mujeres en lo que es la respuesta, en lo que es la elaboración, el diseño de las políticas y de las propuestas. Y digo esto porque las mujeres es uno de los grupos que está afectado desproporcionadamente, de manera brutal, por distintos contenidos que podemos conversar más adelante. Entonces, tiene que tener un lente de género la respuesta tanto de la crisis como de la recuperación. Y también de la población y de las comunidades, de la sociedad civil, porque es clave que estén informados, porque la sociedad civil trabaja en el contexto local y las realidades son muy distintas si uno vive en lo urbano, en lo rural, si uno es indígena o si es una persona que vive en una casa donde puede hacer el distanciamiento físico, si tiene acceso al agua potable o no. Entonces, las respuestas no pueden ser homogéneas y neutrales, y por eso es que es clave que participen. Y no hemos visto como mucha incorporación de la sociedad civil por los gobiernos. Invitábamos también a las instituciones a llevar a cabo análisis y seguimientos preliminares, señalar riesgos específicos de género y asegurarse que no dejar a nadie atrás, ¿no? De hecho, yo creo que vuestras instituciones pueden identificar y mapear a los grupos o individuos que pueden quedar excluidos de la respuesta, incluyendo, como ya mencionaba, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, migrantes, personas con discapacidad, las personas adultas mayores, entre otras, y asegurar que las medidas adoptadas aborden la situación. Ahora, una de las dificultades que yo sé que muchos países tienen es que no tienen datos desagregados, ¿no? Y si lo tienen desagregado, no tienen datos en que... Porque lo que vemos además, que estos son los grupos más vulnerables, vemos una suma de factores. Por ejemplo, una mujer adulta mayor, que por ser adulta mayor muy probablemente no tuvo derecho a pensión o a esquema de protección social. Pero si además vive con algún grado de discapacidad, si además es indígena o afrodescendiente, es decir, cuando uno ve esta intersectorialidad que se da cuando se suman factores que hacen que esos riesgos sean infinitamente mayores. Y esa información en general no existe a nivel de tal detalle en los países, lo que nos pudiera hacer pasar, ¿no? Por eso nos pudiera pasar es que no lleguemos a quienes necesitan que lleguemos más. En cuanto a la respuesta, también se invita a las instituciones nacionales de derechos humanos a recordar a los gobiernos el carácter excepcional de las medidas excepcionales del estado de excepción, asesorar sobre el marco jurídico relativo a las limitaciones de la libertad de circulación y promover el acceso a servicios de salud de buena calidad. Por supuesto que el memorándum es un documento dinámico que ustedes pueden usar, no usar, adaptarlo a sus funciones y a su situación y a sus experiencias. Bueno, como he dicho antes, cuando superemos esta pandemia, porque lo vamos a hacer, ¿cuándo? No sabemos, y cuándo va a haber vacuna no tenemos idea, y cuándo va a haber vacuna para 7 billones de habitantes del planeta, que sería la única solución, tampoco sabemos si el virus muta, y hay que cambiar como en la influenza todos los años el virus, en la vacuna, hay muchas cosas que desconocer. Pero más allá de eso, yo creo que la humanidad es capaz de responder a esta pandemia, pero tenemos que aprender de las lecciones y aprovechar la oportunidad de nuestra vida. Yo soy una convencida, y esto lo veíamos antes del COVID-19, cuando veíamos protestas en todas partes de la región, pero en 80 países, la gente estaba protestando por las desigualdades, porque no estaba contento con los sistemas económicos que no le generaban bienestar, porque los sistemas políticos no daban respuesta a lo que la gente quería, porque la democracia para ellos no era suficiente con ir a votar una vez cada tantos años, sino poder ser partícipe de la construcción de la sociedad. Entonces nosotros hemos dicho que esto tenemos que hacer, construir mejor que antes. O sea, nuestro objetivo no tiene que ser volver al día cero, o el día menos uno, sino que asumir esta oportunidad para decir,
cómo en esta reconstrucción de las sociedades nos hacemos cargo de esas desigualdades, mejoramos los distintos sistemas, nos hacemos cargo de que las mujeres pueden hacer una tremenda contribución, y aunque aquí hay más hombres que mujeres, de los 12 países más exitosos en respuesta a la pandemia, 7 son liderados por mujeres. Es lo que demostró que las mujeres son capaces de tomar decisiones rápidas, decididas, que no es que sean débiles, ¿no? Y que además pudieron tener empatía, porque tuvieron iniciativas muy interesantes con los niños, con la gente, ¿no? Entonces, aprovechar también esa desigualdad de género, de cómo poder generar mayor igualdad. Aprovechar de mirar cómo tenemos que generar una nueva economía que sea sostenible, es decir, más verde, ¿no? Pero que sea inclusiva también, ¿no? Y hacernos cargo que el modelo económico actual no da respuesta a las necesidades de las personas y genera brechas enormes, y antes del COVID ya lo veíamos, ¿no? Brechas enormes, la pobreza aumentando y el hambre aumentando, etc. Yo, bueno, una opinión mía personal, que creo que los sistemas políticos también tienen que mejorarse, ¿no? Y por supuesto luchar contra la corrupción y todo aquello que sabemos. Entonces yo creo que es posible lograr estos objetivos, construir mejor que antes, si somos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra igualdad y de nuestros derechos iguales. Somos conscientes de algo que hasta ahora no se ha visto, a pesar de que Naciones Unidas ha llamado permanentemente por eso, es que el mundo necesita trabajar en colaboración y de forma coordinada y con solidaridad global. Esta va a ser una decisión muy importante a la hora de las vacunas, porque si las vacunas se mueven a nivel de los mercados, la verdad es que hay países del mundo que no van a tener acceso mayoritario a vacunas. Y por eso que Naciones Unidas ha estado impulsando el que las vacunas sean consideradas ¿cómo se llama esto? Un producto público global, ¿no? Que tenga valor de público, para que todos puedan tener acceso. Y yo creo que esta es una crisis global que exige respuestas globales y que ha mostrado una vez más y con mucha claridad no solo la presencia de profundas desigualdades, sino del valor del multilateralismo. En el momento en que se ataca el multilateralismo, que se intenta dañar, la verdad es que así como hablábamos con el cambio climático es global y aquí nadie se salva por sí mismo, tenemos que tener respuestas comunes. Lo mismo pasa con esta pandemia y con muchas otras cosas. ¿Cuál es mi esperanza, si me permiten, antes de pasar a ustedes? Fíjense que antes del COVID-19, si ustedes me hubieran preguntado cualquier día, yo hubiera dicho, si la próxima semana hay que votar la Declaración Universal de Derechos Humanos como la que tenemos, no se aprueba. Era tal el grado, y probablemente ustedes lo han vivido en sus países, de, como diría yo, de renuencia, de falta de compromiso de muchos gobiernos con el tema de los derechos humanos. Ustedes no se imaginan lo difícil que era poner de repente en una declaración la palabra derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos. Está muy polarizada esa discusión en el mundo hoy día. Pero yo tengo la esperanza de que esta pandemia, con lo tremendo que ha sido y que va a ser, ojalá tuviera el efecto de las 2 guerras mundiales, que logró que la gente llegara a un cierto acuerdo de cuáles son, si yo diría, los mínimos civilizatorios que cada ser humano merece tener por el hecho de ser ser humano. Ojalá aprendamos de esas lecciones y aprendamos de que es importante la solidaridad, que es importante el respeto a los derechos humanos y que es importante que colaboremos entre todos. Y yo estoy segura que ustedes, como instituciones nacionales de derechos humanos y de Ombudsman, van a cumplir, están cumpliendo y van a seguir cumpliendo un rol crucial. Así que esperamos trabajar en conjunto, ¿no es verdad?, para lograr crear sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, alta comisionada Michelle Bachelet. Ha sido muy ilustrativa su panorama, que abarca todos los aspectos que en nuestras regiones, los defensores del pueblo, procuradores, comisionados, pasamos día a día. Y yo le pedí a favor a los colegas que de una manera breve, como he platicado, no más de 3 minutos, pudieran dar la visión de su región que representan ustedes en el Consejo Rector de la FIO, por favor. Pues empezamos por la vicepresidenta primera y vamos en orden. Por favor, Zoila. Buenas. Lo de mi país lo voy a separar de las acciones que tomó el defensor del pueblo. Nos mantuvimos adelante, mandándoles a través de un consejo que fue formado en el país para darle seguimiento a los asuntos del COVID, que empezaron con una fuerza tremenda
con muchas personas, ninguno conocíamos nada. Era un desconcierto total. Pero el defensor del pueblo se enfocó y fue señalándole dentro de su conocimiento, a donde alcanzaba su conocimiento, medidas que habían que tomar en favor del pueblo, aunque pueblo somos todos. Nos opusimos a una disposición que multaba económicamente, le llevaban preso y multaban a los que violaban el toque de queda, el horario establecido. Yo entendía, o el defensor del pueblo entendía, que era mejor ponerlo a correr los del el Estadio Olímpico o cualquier otra medida que no fuera la económica, porque precisamente era la clase pobre, la marginada, la que salía a la calle y sale. Nada ni nadie lo ha podido detener. Esa es la verdad. Nuestros barrios es como si no estuviese ocurriendo nada. Le fuimos avisando que junto a la pandemia llegaban la época de la viruela, varicela, zika, chikungunya, dengue, la malaria, que ha resurgido con fuerza, y otras enfermedades, para que Salud Pública señalase una comisión que se encargase de estos aspectos. Las cárceles de mi país están abarrotadas, superpobladas, y señalamos que de contagiarse, si no se tomaban las medidas correspondientes dentro de lo que se pudiese, iba a haber un brote masivo. De igual manera que las personas que tenían más de cerca de 80 años, que no fuesen no estuviesen cumpliendo condena por haber violado a sus hijas menores, a adolescentes, a nietas, a los violadores, que no que lo dejaran ahí, corrieran su suerte. Pero el país, y muchas medidas, nosotros nos enfocamos. Recuérdense que yo le he señalado siempre que vengo de barrio y conozco las precariedades, que las comidas las repartiesen sin discrimen alguno de partidos políticos, a todos por igual, especialmente los más empobrecidos, y que Salud Pública acudiese con unos desinfectantes que tenía a los barrios marginados, especialmente donde hay letrinas que viven amontonados, que había que buscarle una solución. Y créanlo que a sectores donde no podía llegar la alimentación, el defensor del pueblo, y en este caso no voy a ser modesta, con propios recursos, porque nos señalaron que compra de mascarilla y insumos que no debíamos participar, pero con mis propios recursos propios. Yo amo al pueblo, yo vengo del pueblo, de las entrañas pobres del pueblo, y hicimos lo que pudimos. Pero yo creo que el pueblo no ha querido concientizarse, pese a todos los esfuerzos que se ha hecho. Las pruebas llegaron a destiempo, pero de todas maneras se están haciendo para determinar quiénes lo tienen y quiénes no lo tienen, recordando que hay asintomáticos. De todas maneras, yo creo que el país registra una mortalidad de 500 y pico de personas y tenemos infectados cerca de 12 o 13 mil personas. También hay algo que queremos aprovechar esta oportunidad para señalarle, que hemos enfrentado el alza inexplicablemente de la tarifa eléctrica, de personas que le han duplicado y le han triplicado la suma que siempre han pagado. Querida Zoila, disculpa la interrupción, disculpa, solo por factor tiempo de la alta comisionada. Ahí termino.
Muchísimas gracias, gracias por tu comprensión. Gracias, Zoila. Pedí a favor al siguiente vicepresidente dar la visión de la región, por favor, en forma breve, si faltan desafíos. Gracias, Jordan. Doctora Bachelet, bueno, primero yo creo que usted se ha convertido, y lo hablo desde el punto de vista personal, en la gran defensora de los derechos humanos. La vemos como un reflejo o como un ejemplo a imitar de su gran lucha por, obviamente, los derechos humanos, por posicionar a nivel del orbe, del nivel del mundo, la situación de los derechos humanos y visibilizar, sobre todo, el nivel de desigualdades que se están presentando a nivel del mundo y, obviamente, de la región latinoamericana o iberoamericana en lo particular. Yo voy a ser muy concreto en honor a su tiempo, querida doctora Bachelet, centrarme en 2 o 3 puntos rápidos que tienen que ver con nuestra región, y empezaría partiendo del hecho del sistema político que en estos momentos encuentra la región en lo que tiene que ver con la región andina. Estamos hablando de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, que formamos parte de una región andina entonces con sistemas o con regímenes políticos diversos y sobre todo confrontados de acuerdo a la visión de tipo política y económica que impera. Si hablamos de Colombia, si en estos momentos hablamos de Perú o hablamos de Bolivia, vemos regímenes que de una u otra manera han privilegiado la doctrina de la seguridad nacional, incluido Ecuador, frente a una política de garantía de los derechos humanos. Y eso indudablemente se ve reflejado en la práctica cuando vemos medidas económicas que tienen más por fin ajustes estructurales a nivel fiscal antes que promoción de derechos humanos. Yo lo decía en un inicio, la gran preocupación y deuda que tienen los gobiernos es que con esta pandemia, sobre todo en la región latinoamericana, las medidas que se están implementando van en el sentido de afectar los derechos económicos, sociales y culturales. Caso ecuatoriano, cuando hablamos de la afectación al derecho a empleo, llevamos ya más de 150,000 personas desempleadas. Se prevé que hasta finales de año existan 500,000 personas sin un puesto de trabajo, con lo cual indudablemente la afectación a sus familias se multiplica por 3 o por 4, dado el número que integran familias de un determinado país. Eso indudablemente a la hora de reflexionar sobre los derechos humanos se debe tomar en cuenta el sistema político que impera en cada país. Porque hemos visto la contraposición entre Venezuela, Colombia, entre Venezuela, Ecuador, con Perú, y por el otro lado, regímenes que aducen o que están denunciados de la falta de legalidad o de constitucionalidad, como en el caso boliviano. De ahí derivaríamos en el segundo problema que se está presentando y que tiene que ver, como indicaba, en las medidas económicas. Si no protegemos a la economía, indudable que vamos a tener mayores restricciones al pueblo de los distintos países, en particular de la región andina, que se van a ver afectados con la falta de empleo, con la falta del acceso a la educación. Estamos viendo uno de los graves problemas es la educación virtual, cómo no llega indudablemente a todos, sino a un número muy reducido. No se diga con el derecho a la salud, Presidenta, y en eso usted tiene una gran experiencia por su profesión, pero por sobre todo haber liderado a Chile, siendo presidenta de la República de Chile, y en donde ha hecho una gran tarea en posicionar y sobre todo garantizar los sistemas de salud, que en estos momentos se dieron cuenta todo el mundo lo importante, lo fundamental que es para garantizar uno de los derechos básicos, que además es derecho conexo del resto de derechos. Si no hay salud en la población, lamentablemente no habrá ningún tipo de desarrollo posible. Y creo que es una tarea fundamental de fortalecer los sistemas de salud en la región que nos permitan atender este tipo de pandemia, porque nos vamos a tener que acostumbrar, al menos por algunos meses, espero que no sean años, a convivir con una pandemia tan difícil, tan complicada, compleja y restrictiva, indudablemente, de los proyectos de vida de cada uno. En el tercer punto, Presidenta Bachelet y compañeros, creo que uno de los aspectos, y compañeras, uno de los aspectos fundamentales también tiene que ser la nueva normalidad. Pensarnos desde la nueva, la etapa post-COVID, en donde la normalidad o esta nueva normalidad tiene que partir de lo profundamente humano y de la reclamación de la igualdad como uno de los pilares fundamentales de la gestión de un Estado. No hay proceso democrático sostenible si no se empieza a exigir y a reflexionar la igualdad como un eje central de cualquier tipo de política pública. Y quiero terminar, Presidenta y compañeros y compañeras, con 2 temas fundamentales. Corrupción
y el papel de las INDHs en cada uno de los contextos en los que nos estamos desarrollando. Corrupción, hemos sido testigos de cómo con la pandemia, esta otra pandemia, como es la corrupción, se ha cebado con las personas de menores recursos económicos, con los pacientes de los sistemas de salud pública, en donde a partir de esta crisis se han hecho negocios millonarios, negocios de corrupción, negocios de provisión y compras de medicina, de atención médica, en fin. El Ecuador, y ahí lo puedo poner como un ejemplo, hemos destapado la olla de una cantidad de corrupciones en donde está involucrado indudablemente los gobiernos, que esa es la mayor preocupación y el punto de reflexión. Gobiernos involucrados en temas de corrupción con el sector privado que han esquilmado los pocos o escasos recursos que en esta emergencia eran prioritarios para dedicarlos a tareas de salud o sobre todo garantizar el empleo. El empleo ahorita es una de las herramientas fundamentales para la reactivación económica. Y ahí entra el papel de las INDHs. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo podemos orientar y reflexionar nuestro papel cuando también somos víctimas de una intimidación de parte de los gobiernos, dado que somos incómodos al poder? Somos completamente incómodos, porque nuestra función es desde el punto de vista de la ciudadanía, porque el poder no necesita que se lo defienda. A quien necesita que se lo defiendan es a la ciudadanía, y ahí nuestro papel indudablemente es fundamental para garantizar un sistema democrático, para garantizar un régimen de derecho, pero lamentablemente desde los gobiernos ha habido también un lamentable, diría yo así, una lamentable intimidación, limitación de nuestro trabajo, que indudable, eso redunda también en una afectación a los derechos y garantías de los ciudadanos. Presidenta y compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy. Por favor, Sergio Mico. La crisis sanitaria, alta comisionada, se ha expresado 148.000 contagios y hasta ahora 2.475 personas muertas. En particular, quiero señalarle la situación de los funcionarios y de salud, donde van 6.840 contagiados y 2 personas muertas. El temor nuestro es que la crisis sanitaria se transforme en una crisis socioeconómica. Hay proyecciones que llegan al 11% de cesantía los próximos meses y que esta derive en una crisis de seguridad pública. Es decir, un poco el cóctel que tuvimos a partir del 18 de octubre. Y ahí saltemos una crisis política. Nosotros teníamos un proceso constituyente, hemos tenido una crisis grave en nuestras instituciones políticas y eso obviamente se ha detenido, lo cual es una mala noticia para el país. Ahora, en la crisis sanitaria nosotros nos hemos abocado obviamente en primera prioridad al derecho a la salud bajo el principio de igualdad y no discriminación. Nosotros teníamos 4 grupos de especial preocupación antes de la crisis, de las 2 crisis, donde migrantes es uno. Nos hemos reunido con 10 organizaciones de migrantes y he estado unas 5 veces ante las embajadas o consulados donde hay muchísimos migrantes, hermanos nuestros, que no pueden salir del país. Nosotros no nos hemos preocupado del retorno de chilenos y chilenas fuera del país, sino que más bien en la salida de ellos. Y ahí la frase dramática que salió es que nuestros migrantes tenían que optar entre el hambre y enfermarse y morir por el COVID. Con pueblos originarios, nuestro segundo grupo, ya ahí el tema es que invisibilización, hemos tenido una serie de intentos de desalojo en una comunidad de Cuyipulli y ahí tenemos un segundo cuestión. Niños y niñas y adolescentes, ya ha impactado muy fuerte en los niños migrantes, son 1.500 niños y niñas que no tienen acceso a las políticas públicas, y por otra parte tenemos los niños de la red Sename, que son niños internados bajo custodia del Estado, donde el gran problema es que nosotros por la propia salud de ellos no podemos entrar y nos tenemos que restringir yendo a las casas del Sename para constatar simplemente la aplicación de protocolos. En el caso de mujeres múltiplemente discriminadas,
Acá hay un problema de derecho a la vida libre de violencia, ha habido un aumento de violencia intrafamiliar, se está conviviendo forzadamente con agresores. Educación, hay una inmensa mayoría de hogares con jefas de hogar y por lo tanto internet, acceso a internet, implementos de clases, el derecho al descanso, sin salas cunas, ahí hay un segundo gran problema. Tercero, en materia de salud sexual y reproductiva, salud mental sin duda alguna, relaciones sexuales con agresores y también sin acceso a métodos de planificación. En cuarto lugar, en materia de trabajo reproductivo, bueno, a la carga tradicional del trabajo doméstico, cuidado a los niños y de la tercera edad, que es muy fuerte, el cierre de la escuela ha significado también un problema grave. En materia de trabajo remunerado, bueno, teníamos ya una precarización, los sueldos de las mujeres son menores y esto ha impactado aún más hoy día. Particularmente, como le decía, las mujeres que trabajan en servicios de primera necesidad. Así que yo les diría que esos son nuestros objetivos internos, entró con mucha fuerza, Zoila lo mencionó, justamente ahí tenemos una población flotante, 120.000 personas que están muy expuestas al COVID. Una buena noticia, por fin logramos constituir el mecanismo de prevención de la tortura y tengo una buena noticia, las 4 personas expertas del mecanismo son 4 mujeres. Así que estamos contentos por eso. Ahora le tiramos un gran fardo porque tenemos más de 500 querellas por tortura y en parte ya se van a tener que hacer cargo. Bueno, eso es, alta comisionada. Gracias, Sergio. Por favor, Marc Vila, desde Andorra, si fueras tan fino. No se te escucha. Si no, ahí está, sí, ya. Ya, Marc, ya se te escucha. Ok, vale. Muy rápidamente y con Gracias. con la intención de no repetir demasiado lo que ya es unos impactos que son en muchas ocasiones similares en nuestros diferentes países, pero diferentes también en nuestra región. Yo quisiera iniciar esta intervención con un poco explicar nuestro corazón encogido desde aquí a Europa. Una vez la primera fase o la primera onda del COVID, más o menos aquí en nuestros países está, si no controlado, en vías de control, pero viendo la dimensión que está tomando al otro lado del charco. Con lo cual, yo creo que es una preocupación común en los 3 países que representamos esta región, nuestra solidaridad y nuestro deseo de que en vuestros países puedan salir del atolladero al máximo de bien posible. En segundo lugar, sí que quería decir que en general el funcionamiento de los estados del estado de emergencia en nuestros 3 países ha sido relativamente bueno, en el sentido de que ha habido una buena adhesión por parte de los ciudadanos a las medidas gubernamentales, aun habiendo o sin haber estados de alarma. En tercer lugar, yo diría que una de las, y siguiendo un poco el hilo que cogió Eddie, sí que hemos intentado mantener, por así decirlo, las defensorías a la altura de lo que estábamos haciendo antes del COVID. Es decir, que pudiéramos ser igualmente reactivos y activos y proactivos ante las situaciones que se iban produciendo, ¿no? Y desde este punto de vista yo creo que hemos hecho lo máximo para redistribuir prioridades, dimensionar equipos y una cosa que muchas veces no sale, pero que a mí me gusta destacar, y es de que con este nuevo mundo digital y de Zooms y de webinars y de etcétera, no olvidarnos, o yo creo que no hemos intentado o no olvidarnos de las personas que no tienen acceso
a las vías telemáticas, de seguir siendo accesibles para personas que han querido entrar en contacto con las defensorías y no perder el trato humano y la humanización de las relaciones, que yo creo que es una de las cosas que dará mucho juego de cara a la segunda parte o a los posibles impactos futuros y a lo que pueda ocurrir en la dicha nueva normalidad, que en cualquier caso debería de tener muy en cuenta esta parte humana del enfoque respecto a nuestro trabajo, ¿no? Es decir, tanto por lo que hace falta los derechos de los niños y las escolarizaciones, que será, supongo, uno de los temas que tendremos delante de la mesa a partir de septiembre, como también en temas de violencia de género y de exclusión de colectivos vulnerables de mujeres, teniendo en cuenta que uno de los datos que hemos, yo creo, tenido todos también, supongo que también en la otra parte, en Latinoamérica, este repunte un poco preocupante de las violencias de género y todas las cuestiones relativas a estas cuestiones. Por lo tanto, no quiero alargarme mucho, pero yo creo que el gran reto que tenemos todos ahora es mantenernos dentro de esta humanización de las nuevas realidades que a partir de ya nos vamos a encontrar enseguida. Y muchas gracias y encantado de haber podido participar en este seminario, en este encuentro. Gracias, Marc. Le pedí a favor a José Raúl Montero desde Guanajuato, que representa un sector muy importante, la fuerza viva de la FIO, que son las instituciones no nacionales, que están en provincias, en estados. José Raúl desde Guanajuato lo representa, por favor, adelante. Gracias, mi presidente. Muy buenos días y tardes a todas y todos. Agradezco sobremanera a la alta comisionada, doctora Michelle Bachelet, por el espacio brindado a la FIA y por compartir con nosotros su visión de los derechos humanos en el contexto de esta pandemia. Asimismo, reconozco el invaluable trabajo de nuestro presidente Augusto Jordán Rodas Andrade para lograr este encuentro en ambas instituciones. En este breve espacio me permitiré realizar algunas consideraciones sobre las preocupaciones y desafíos que presentan para los derechos humanos la pandemia del COVID-19, principalmente de las perspectivas regional, local y provincial de las defensorías de Iberoamérica. Con base en este contexto, es que me permito señalar algunas de las principales preocupaciones del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, que han motivado la realización de diversas actividades de monitoreo sobre el cumplimiento y respeto de la dignidad humana. En este orden de ideas, el objetivo que se ha buscado con estas tareas que realizamos es que esta crisis epidemiológica, social y económica no se vuelva una crisis en materia de derechos humanos. Lo anterior, toda vez que estamos ciertos de la posibilidad de que algunas autoridades utilicen las medidas de prevención y atención a casos de COVID como un pretexto para adoptar medidas de uso arbitrario de poder y represión sin que ellas abonen o tengan la intención de abonar en la lucha contra esta enfermedad. Por tales motivos, una de las primeras tareas a realizar fue la de identificar los riesgos que pesan sobre determinados derechos humanos o grupos de personas, ellos tomando en consideración las medidas de prevención y atención adoptadas para hacer frente a este contexto epidemiológico. Cabe señalar que en esta identificación de posibles vulneraciones a derechos humanos se volvió muy importante dar seguimiento a los mecanismos internacionales y subnacionales de protección de derechos humanos en el contexto del COVID-19, quienes emitieron diversos pronunciamientos, recomendaciones y guías para la protección derivada por parte de los estados a diversos grupos en condición de vulnerabilidad, entre los cuales la voz de la alta comisionada de las Naciones Unidas a partir de las directrices en la materia, sin duda alguna, fueron de gran utilidad. Asimismo, del análisis de las actividades de diversos ombudspersos, advertimos que entre los derechos humanos identificados en riesgos encontramos el derecho a la salud en general y en particular sobre el personal médico que hace frente a esta pandemia, así como el acceso al agua y saneamiento, la asistencia social y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito doméstico.
Del mismo modo, se extiende que seres humanos en mayor riesgo son las mujeres, con aumento de casos de violencia doméstica, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, la privación de la libertad expuesta a transmisiones debido a las condiciones de salubridad y hacinamiento, niñas y adolescentes, sobre todo aquellas institucionalizados, y pueblos y comunidades indígenas, así como las personas migrantes que merecen mención especial por las condiciones estructurales de discriminación que le impide el acceso a una diversidad de derechos como la atención médica, asistencia social, representación laboral y acceso a vivienda digna. A propósito de este grupo de condición de vulnerabilidad, la FIO logró tender lazos de comunicación con una próxima reunión de trabajo con el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios, gracias a las gestiones de uno de los expertos independientes, el doctor Edgar Corzo Sosa, con quien compartimos esta experiencia en días pasados. Menciono lo anterior para resaltar la importancia del vínculo de colaboración de la FIO y sus integrantes con distintos órganos de Naciones Unidas que velan por los derechos humanos, como lo es ahora con la Oficina de la Alta Comisionada, por lo que agradezco de nueva cuenta la oportunidad de estrechar nuestras alianzas en consecuencia con los altos objetivos que perseguimos. En síntesis, el diálogo con diversos organismos homólogos de protección de derechos humanos, sé que algunos de los retos que enfrentamos para aseguramiento de estos derechos durante esta pandemia han sido precisamente la adopción de esquemas preventivos para la protección de la salud del personal. Por último, por otro reto ha sido buscar mantener las actividades de monitoreo de derechos humanos, recepción de quejas e investigaciones, para la cual se ha encontrado una gran oportunidad a través de la maximización de las tecnologías, de la tecnología de la información. Finalmente, me gustaría agradecer la oportunidad de compartir con ustedes y aprovechar la ocasión para hacer con respeto y admiración a la señora Michelle Bachelet, así como mis queridas amigas y amigos integrantes de este Consejo Rector, y también mandarles un saludo por parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de México, el cual están muy contentos de que se lleven a cabo este tipo de reuniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues, alta comisionada, usted ha podido recoger las distintas impresiones desde las regiones que compone la FIO. Pues nos damos cuenta que son problemas comunes y su visión pues nos motiva a seguir adelante trabajando. Hemos realizado varios webinars, aprovechar la tecnología en ese caso, pero hemos coincidido con el Consejo Rector, ya lo decía el vicepresidente Freddy Carrión desde Ecuador, también nuestra colega Nadia en Bolivia. Hay casos de corrupción que sí golpean mucho y laceran. Quisiéramos pedirle que considerara la posibilidad de establecer una relatoría de derechos humanos y corrupción. Eso sería muy importante para nosotros porque se evidencia que a más corrupción, menos derechos humanos. Y sería importante tener ese órgano permanente, si usted lo considera prudente y viable, que lo analizara, porque realmente es indignante cuando los funcionarios públicos hacen un perverso uso del poder que ejercen en contra de los habitantes de nuestros territorios. Pero me gustaría tener una apreciación de las intervenciones de los colegas que han antecedido a mi persona. Por favor, doctora Bachelet. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente todo lo que ustedes me han compartido son los problemas que vemos en muchas partes, ¿no? Y sin duda en nuestra región en particular, que ha sido descrita ya hace mucho tiempo como la región más desigual del planeta, ¿no? Entonces, donde el COVID lo que ha hecho es desnudar esas desigualdades, pero además exacerbarlas. Y por lo tanto, y eso se expresa en ausencia de derechos humanos garantizados para todos. Creo que otro elemento, yo decía antes que se había demostrado la necesidad de instituciones multilaterales, y yo creo que eso es clave y ojalá podamos seguir empujando en esta dirección, porque los problemas que enfrentamos, y tomamos el COVID con el cambio climático, con las migraciones y con un conjunto de temas, la verdad es que el impacto sobre la vida de las personas y sobre sus derechos es muy grande. El otro tema que yo creo que ha surgido con mucha fuerza, aunque a veces en condiciones de precariedad, es el rol del Estado, porque el Estado es el que ha seguido cumpliendo el rol de asegurar la salud pública, pero también el tema del acceso a todo tipo de instancias necesarias, desde los test, a ventiladores, al equipo médico. Y ahí una mención, y yo comparto fuertemente lo que
decía Marx, reconstruirnos mejor, que lo clave tiene que ser el concepto de humanización, lo decía Freddy también, el de igualdad, ¿no es verdad? Y por eso que yo hablaba de una nueva economía inclusiva y sostenible. Y lo decía también porque todas las últimas enfermedades emergentes, el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, transmitidas de animales a seres humanos. Entonces, porque con respecto a la naturaleza no estamos respetando la biodiversidad. Y lo vemos con el SARS, lo vemos con el MERS, que fue de los camellos, ¿no?, en el Medio Oriente, lo vimos con el ébola, y lo vemos ahora con COVID-19, que fue transmitido de animales y animales salvajes a personas. Entonces, tenemos que unirlo también fuertemente con lo sostenible, con la acción climática y con cuidado de la biodiversidad y de la naturaleza. Ustedes han planteado una serie de temáticas que efectivamente son muy complejas y yo siempre entendía que era difícil. La medida de prevención, las medidas de emergencia o de excepción, la han llamado de distintas maneras. En algunos países tienen, como Chile, en su constitución definido distintos estados de acuerdo al tipo de situación. Hay otros que no los tienen en las constituciones y han tenido que generar leyes especiales o decretos especiales. Y eso está contemplado, como todos ustedes saben, en las leyes internacionales de derechos humanos, que se puede restringir en una causa grave, puede ser una causa de un desastre natural o puede ser una pandemia. Se puede restringir ciertas libertades por un cierto tiempo, pero tiene que haber una necesidad clara, tiene que ser proporcional a la necesidad, tiene que tener un tiempo determinado, en fin, y la población tiene que conocer todo esto. Y el ideal es que este tipo de situaciones tengan el apoyo del Congreso y del Poder Judicial, que esté institucionalizado. Pero más allá de eso, en la región todavía yo no me atrevo a tener toda la información al respecto. Sé que en algunos países, como decía Freddy, lo han enfrentado más bien desde el tema de seguridad que desde el tema de los derechos, pero también en algunos países que han usado como excusa para limitar otras libertades. Porque lo que está aceptado es que puede haber ciertas limitaciones a la libertad de movilidad, ¿no? Porque uno necesita contener a la libertad de asamblea, llamémosle, ¿no? También eso está bien, no se puede tener aglomeraciones de personas que pueden generar riesgos importantes en un momento muy crítico. Pero no hay ninguna razón para limitar la libertad de prensa o la libertad de expresión, o para hacer detenciones arbitrarias. Entonces, y esto lo digo porque en algunos lugares sí lo están usando para atacar a los defensores de derechos humanos, para limitar la acción o arrestar a periodistas acusándolos desde terroristas a lanzar noticias falsas, pero por sobre todas las cosas porque están criticando a los gobiernos en muchas veces por la falta de una respuesta adecuada a la pandemia. Dicho eso, entonces hay que tener estamos haciendo un seguimiento nosotros en todo el mundo y en la región, imagino ustedes harán ese seguimiento. Yo creo que también esta crisis humanitaria puede, y ya se han generado en varios países, no solo motines al interior de las prisiones con muertos, y ahí el tema de las prisiones es un tema súper complejo. Yo creo que fue una de las primeras guías que sacamos, que era no solo para las prisiones, también para todo otro tipo de situaciones. La gente está en un confinamiento, tales como los hogares de ancianos, como estos centros de atención de los niños menores de riesgo, es que debían tomarse ciertas medidas. Si ustedes ven, la mayor cantidad de muertos y los primeros muertos en Estados Unidos y en Europa son todos hogares de ancianos, ¿no?, que vivían, la mayoría que eran más bien de provisión privada, ¿no?, pero donde no habían condiciones de protección adecuadas. Y también, bueno, la cantidad de personal médico infectado y varios muertos en distintos países, también por la falta de protección adecuada. Y ese es un tema, y además se une con que en la mayoría de los países, y en nuestra región en particular, la gran mayoría, del 70% son mujeres, y el 80% de las enfermeras son mujeres en la región. Entonces se suman un conjunto de factores ahí. Pero junto con eso, en la medida que los gobiernos no están siendo capaces de responder a la pandemia, y que haya un alza número de muertos, que haya, todos sabemos, y CEPAL ha calculado que la región para el año 2020 va a tener una contracción de 5,3% del Producto Interno Bruto, que va a haber un incremento fuertísimo de pobreza, que va a haber un incremento de desempleo enorme, y que además va a haber una concentración de la riqueza importante porque los más poderosos van a poder mantenerse mejor.
También porque en muchos países están desviando recursos desde otros programas, y mencionaba la malaria. En muchas partes les han quitado los tratamientos a malaria, VIH, tuberculosis y probablemente a otros, y por lo tanto el riesgo de que el COVID vaya pasando, pero que la gente vaya a morir por estas otras enfermedades es bastante alto y es una preocupación que tenemos. Y por otro lado también, en algunas partes ha sido usado como excusa para cerrar centros de salud sexual y reproductiva, con lo cual se calcula que va a haber un incremento de embarazos no deseados en niños, sobre todo, importante. Además, en muchos lugares con las restricciones no ha habido suficiente, para mucha gente de zonas más rurales o más alejadas, han tenido dificultades para llegar a los hospitales a parir. Y entonces también estimamos que puede haber un incremento de la mortalidad materna y neonatal. Entonces, efectivamente, es importante ir mirando todos estos elementos, entendiendo que, claro, el COVID requiere muchos recursos, de cómo no se dejan de lado otros temas que son súper graves y que pueden tener otros efectos secundarios. Sin duda que, y yo creo que ya han aparecido protestas por hambre, por falta de respuestas rápidas, y yo me temo que si esto continúa y después en la medida que empieza a bajar un poquito el pic de los casos, esto se va a generar, o porque son tensiones que existían de antes. Acuérdense que en la región el año pasado hubo muchos, no solo en Chile, en Ecuador y en otros lugares, y además por las tensiones que va a significar que no solo los más pobres se van a ver vulnerados, sin duda, pero además la clase media va a ser fuertemente afectada por el desempleo. Y porque muchas veces las políticas públicas piensan mucho más en los más pobres que en la clase media. Entonces vamos a tener otro foco que puede ser muy complejo también desde el punto de vista de político. Sin duda que los migrantes están en una de las situaciones más complejas, muchos en las calles, frente a las embajadas, algunos en la frontera sin pudiendo salir. Y nosotros, yo conversando con el presidente Piñera, que me tocó conversar la otra vez, yo le decía, esto no puede ser un tratamiento bilateral. Usted no puede llamar a Bolivia para los bolivianos, a Perú para los peruanos, a los venezolanos, Venezuela, porque aquí se requieren de políticas coordinadas, porque si no se coordinan ciertas respuestas, la verdad es que no vamos a lograr tener efecto. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero vamos a seguir teniendo personas, no sé cómo está Centroamérica, pero en el sur están empezando los fríos, ¿no es verdad? Entonces están los riesgos, como decían, del hambre o de la muerte por COVID o por otras patologías como la influenza que ahora va a partir. En términos digitales, efectivamente, hemos visto la desigualdad una vez más en el acceso a lo digital, que hace que los niños más pobres están perdiendo el acceso a la educación. Y en algunas otras pandemias se ha visto que muchas veces no lo recuperan jamás, no vuelven al colegio porque los padres los hacen ir a trabajar porque no tienen ingresos. El que la gente no cumpla las medidas de prevención, hay muchos factores. Puede haber falta de entendimiento, no creer porque no hay confianza en las autoridades gubernamentales, pero también yo creo que como en otros países, en otras regiones del mundo, el trabajo del día a día, que tiene un trabajo informal y que si no es capaz de poder llevar adelante no tiene ninguna posibilidad. Y además sus casitas son chiquititas, precarias, viven en familias enormes, no hay ninguna posibilidad de hacer distanciamiento social. Entonces, la verdad es que yo siempre imaginé que esto iba a pasar, que mucha gente no iba a respetar, distinto de aquella gente como mi país que hace fiesta, eso es otra cosa. Pero gente que sale a tratar de vender algo en la calle, bueno, es lamentable y no debiera ser así. Pero esas son las personas que tienen que ser apoyadas para que no se enfermen. Porque lo que hemos visto también es que los que se han enfermado más fuertemente en los países desarrollados era la gente de primera línea, o sea, los trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales no son solo los de salud, también son la gente que limpia las calles, ¿no es verdad? La gente que maneja el transporte público y todo eso. La violencia de género ha crecido fuertemente. En toda la región, tengo datos, en algunos países 30% las denuncias, 30%, en otros 70%, pero también hay buenas prácticas que se pueden aprender. Hay países que han definido que lo mismo con el derecho sexual y reproductivo, la salud sexual y reproductiva, que esos son y los de atención de víctimas de violencia, que son centros esenciales y por lo tanto han continuado abiertos. En otros lugares se han fortalecido las líneas especiales, estas hotlines, para que las personas puedan denunciar.
Y en otros países, como las personas están con el abusador al lado, lo que han generado son códigos especiales, como por ejemplo, la mujer va a la farmacia, como se permite ir a la farmacia, y tiene un código especial que dice estoy en riesgo, y esa farmacia tiene un sistema para avisarle a la policía para que puedan ir a rescatarla. Hay países donde han estado desarrollando, por ejemplo, han contratado hoteles que están vacíos porque el turismo es uno de los factores de los lugares más, para poder tener ahí a mujeres y sus niños para evitar que puedan ser asesinadas. O sea, hay mucha práctica en el mundo de cosas interesantes. Así como hay cosas que nos preocupan, también hay buenas prácticas. Y yo desde que llegué a esta oficina he pedido que no fuera solo derechos políticos y civiles, sino también todos los derechos económicos, sociales y culturales, y que también fuera, y que también nos hiciéramos cargo de otras nuevas problemas como la tecnología, la inteligencia artificial y los derechos humanos, y por supuesto el cambio climático, los derechos humanos. Entonces, yo creo que, y lo otro que es importante, y escuchando al profesor de Guanajuato, es que yo creo que mucho de esto tiene que hacerse desde el territorio, ¿no? Desde la comunidad, por las especificidades que tiene la respuesta. Y finalmente, yo creo que si uno ve lo que partió pasando en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd, pero luego con este crecimiento de no aceptación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, etcétera. Yo creo que estamos en la década de los afrodescendientes. Está la declaración de Durban, ¿no es verdad?, contra la discriminación y el racismo. Y yo creo que es una oportunidad. Ojalá que también en esto pueda ser una oportunidad para terminar con esta tremenda lacra que es el racismo y la discriminación étnica por ser pueblo indígena o por ser migrante, y la xenofobia, o ser anti-musulmano, anti-judío, etc. Es una tremenda oportunidad y uno ve que es una corriente que no sé hasta dónde va a llegar. Una última cosa, que tal vez no es para terminar, pero lo voy a decir igual. Algunos de ustedes decían, no sabemos cuánto va a durar esto. Nadie sabe cuánto va a durar, pero todos suponemos que al menos un par de años. Que mientras el norte se recupere, el sur está partiendo. Y el virus sigue en la población, y los porcentajes de personas infectadas son entre el 1 y máximo 5%. Quiere decir que hay un 95% susceptible, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tenemos que prepararnos para largo. Ojalá que sea, o sea, yo siempre he pensado en la vida, uno tiene que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que trabajar para lo mejor, digamos, pero prepararse para lo peor. Y yo creo que esto nos va a acompañar por rato, porque como decía, la única solución con este virus es una vacuna, pero para que lleguemos a los 7 y más billones de habitantes del planeta va a tomar un tiempito. Y yo creo que hay un grupo de países que ha estado haciendo un llamado, y yo como Costa Rica, Tedros y otros, de que haya acceso a medicina, acceso a tecnología, acceso a equipamiento médico como un elemento fundamental. Creo que de ahí, del dicho al hecho, va a haber un buen trecho, porque hay muchos intereses económicos que efectivamente quieren hacer uso de esta pandemia para su propio pecunio. Entonces, yo creo que, y esto no lo digo para dar un toque de pesimismo, sino a dar un toque de realismo, y yo sé que ustedes pueden trabajar muy fuertemente, aunque sé que muchas veces están bajo ataque en sus propios países por la labor que cumplen, pero en esto cuenten con nosotros en todo lo que podamos apoyar, colaborar, incluso, a ver, ¿cómo decirlo? Muchas veces a mí me pasa que la gente mía en el país no puede hablar, porque si hablan, estoy hablando de las oficinas mías, las declaran personas non gratas y los echan de algunos. Entonces, pero nosotros estamos siempre disponibles para hablar cuando sea necesario. Así que si cualquiera de ustedes siente que por cualquier razón tienen o dificultades, considérennos, porque estamos súper disponibles para hacer nuestra tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bachelet, por haber aceptado la invitación de la FIO, del Consejo Rector. Estamos muy agradecidos, valoramos mucho la atención que nos ha prestado, ha sido muy productivo. Nuestro compromiso es hacerle llegar también las resoluciones que hemos sacado después de 7 webinars que hemos llevado a cabo en esta época del COVID.
para que usted las tenga en cuenta también. Y también pedirle que por favor impulse al grupo de la defensa del idioma español para motivar la participación de los hispanos parlantes en los espacios de Naciones Unidas. Va a ser muy importante. Y desde ya, con todo cariño y respeto, le invitamos para el próximo Congreso de la FIO, si nos deja el COVID, ¿verdad? Que estaba programado para noviembre en Guatemala, pero se va a reprogramar, y oportunamente sería un alto honor tenerla con nosotros, dada la identificación plena que sentimos con usted. Como bien decían varios de nuestros compañeros y colegas, soy la dominicana, pero es un sentimiento común, la admiramos, la respetamos, y es usted un estandarte de los derechos humanos. Créanos que hay muchas inquietudes que por factor de su tiempo no podemos dar a conocer, pero sí es importante establecer un vínculo directo, permanente entre FIO y la oficina que usted dirige tan dignamente. Le dejo esa inquietud, alta comisionada, y reciba un fuerte abrazo y agradecimiento de todos nosotros, de las instituciones nacionales y no nacionales que defendemos los derechos humanos, y lo seguiremos haciendo hoy con más fuerza que nunca, después de la gran motivación que fue para nosotros esta plática, doctora Bachelet. Encantada, presidente, de que podamos hacer algún sistema. Bueno, Naciones Unidas re burocrática y hay que firmar un memorándum de entendimiento, pero igual podemos hacerlo, trabajar eso, pero si no, igual cooperar fuertemente. Nosotros tenemos dos oficinas regionales para oficinas de país, tenemos una oficina regional en Panamá y otra en Santiago, pero tenemos en Guatemala, en Honduras, en México y en Colombia también oficinas. Así que es muy posible, trabajemos en esto. Y yo tengo una duda, pero tengo la impresión que existe un relator especial para la corrupción. Existe, pero voy a consultar y les cuento. Perfecto, doctora. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Adiós. Muy amable. Gracias.